Bien, profesores, tengan el saludo de su amigo y servidor, el profesor Mudarra. Vamos a empezar nuestra jornada de hoy dedicada al tema 4. En el tema 4 estaremos hablando de el texto humanístico. De acuerdo, el texto humanístico tratado para todos ustedes, pero vamos a incidir como siempre, si bien es cierto, en los conceptos teóricos fundamentales. Sobre todo lo haremos en la práctica, porque es lo que necesitamos practicar. Saber ante qué tipo de texto estoy al momento de dar un examen, por supuesto que me es muy valioso, ¿no? Porque eso me permite saber de qué manera afrontar las preguntas, de qué manera leer el texto, por ejemplo, ¿no? Cuál es su estructura, ¿no? Y me va a ser mucho más fácil, mucho más viable responder las preguntas. Ahí hay la ventaja de saber los tipos de texto. Vamos a entrar a lo que es este cuadro. A ver, podemos apreciar ahí, estimados maestros, dice clasificación de textos, ¿de acuerdo? Clasificación de textos. Y en la parte derecha tenemos tres formas de clasificar los textos. Esto sí hay que aprenderlo, ¿no? Tres formas de clasificar los textos. De acuerdo a la naturaleza de su contenido, de acuerdo a la naturaleza de su contenido, o sea, cuál es la esencia del texto, de qué trata, ¿no? Número dos, de acuerdo al tipo de discurso empleado. Número dos, el grupo que clasifica a los textos de acuerdo al tipo de discurso. O sea, se ha empleado la argumentación, se ha empleado la narración, la exposición, o de repente es simplemente la descripción, ¿no? Y número tres, de acuerdo a la ubicación de la idea principal, ¿no? Esto es muy valioso para nosotros, este punto 3, porque los textos también se van a clasificar de acuerdo a la ubicación de la idea principal, ¿no? Si está al inicio, se llaman, por ejemplo, analizantes, ¿no? ¿Por qué? Porque se lanza la idea principal y luego se empieza a analizar, es decir, se empieza a desarrollar la idea principal, ¿no? Si es un argumento, la idea principal, entonces las ideas secundarias serán las explicaciones, las ejemplificaciones que se dan de esa idea que se ha lanzado, ¿no? De ese argumento, de esa tesis que se ha lanzado como principal. ¿Ya? En la medida de que nosotros sepamos ubicar dónde está la idea principal, es que vamos a tener mayor o menor éxito en la respuesta a nuestras preguntas. Vamos entonces a avanzar. Hoy día nos vamos a ocupar de este primer tipo. Vamos a coger el lápiz de este primer tipo, de la clasificación de acuerdo a la naturaleza del contenido. Naturaleza del contenido, ¿ya? Vamos a ver entonces en la siguiente diapositiva. Ahí tenemos ya un cuadro que nos permite visualizar mejor. Esto es solo obviamente una vista panorámica de la clasificación de los textos. Nosotros vamos a ir presentando conceptos puntuales, características fundamentales de estos textos y, por supuesto, lo más importante, vamos a ir presentando modelos de estos textos, modelos, ejercicios de estos textos para poder responderlos, para poder desarrollarlos en estas clases y poder de esa manera volvernos pues expertos en el desarrollo de la comprensión de lectura. Bien, aquí grosso modo, como dicen los latinos, tenemos a la izquierda por su contenido. Vamos a ver por su contenido. Por su contenido. Este primer tipo, vamos a trabajar hoy día. Texto humanístico, exactamente. El primer tipo es el texto humanístico. ¿Qué es el texto humanístico? ¿No? ¿Cuáles son sus principales características? Y por supuesto vamos a desarrollar, ¿no? Textos humanísticos con preguntas tipo nombramiento, tipo el concurso que nos pide el Minedu para poder pasar la prueba. Y por supuesto, el otro modelo, el otro tipo de texto por el contenido es el científico, ¿no? Que lo veremos en la siguiente ocasión. Rápidamente, aquí presentamos la segunda forma de clasificar, que es el texto
que es el texto por el discurso, o sea, por la forma en que está organizado el contenido, el texto argumentativo, el texto descriptivo, si enumera rasgos, el texto narrativo, si se trata de contar hechos en forma ordenada en la línea temporal, el texto expositivo, si combina las formas anteriores para presentar información sobre todo. Y aquí en la derecha tenemos por la ubicación de la idea principal, la tercera forma de clasificar los textos maestros, por la ubicación de la idea principal. Primero, los textos analizantes, cuando la idea va al inicio, los sintetizantes, cuando la idea principal va al final, los textos sintetizantes analizantes, cuando ocurre la combinación de los dos anteriores, y al final los textos encuadrados, cuando la idea principal se plantea al inicio, se desarrolla, se explica, pero al final se vuelve a repetir. Entonces, por ahora vamos a ver, ya lo dijimos, vamos a ver este tipo, textos humanísticos. Bien, vamos entonces, profesores, a pasar al siguiente PPT, a la siguiente diapositiva, para poder ya teorizar más sobre este tipo de texto. Los textos humanísticos. Los textos humanísticos. De estos vienen, por supuesto, varios. Han venido en los exámenes tanto de 2019, 2018 y anteriores también, ¿no? Han venido este tipo de textos. Vamos a ver en primer lugar qué son los textos humanísticos, ¿no? Son aquellos que, justamente como el nombre lo dice, tratan sobre el ser humano. Tratan sobre el ser humano, su entorno, su actividad, su producción cultural, por ejemplo, la literatura, el arte, la música, los deportes, ¿no? Y, en fin, por ejemplo, la filosofía es un producto cultural humano, ¿no? La filosofía, tenemos la ética, la psicología, están directamente relacionadas porque no solo lo produce el ser humano, sino habla sobre el ser humano. Por supuesto, aquí habría que añadir a la sociología también, ¿no? La sociología, la economía, ¿no? Vamos a poner acá sociología, mis profesores, economía, como producciones humanas lo estamos tratando, antropología, etcétera, ¿no? Entonces, hay diversas formas para esta clasificación, ¿no? Y también tenemos acá, sobre todo los que vienen en los exámenes, son los textos literarios y filosóficos, son los que más abundan, ¿no? Los literarios pueden ser textos de creación literaria, por ejemplo, y los textos de crítica literaria, ¿no? Aquí estamos dando dos ejemplos. Un ensayo, por ejemplo, es un tipo de texto humanístico, ¿no? Un ensayo sobre antropología, un ensayo sobre literatura. ¿Por qué? Porque hay investigación, es cierto, hay parte de ciencia, la investigación es ciencia, pero hay sustento personal, ¿no? Hay argumentación personal, porque en estos textos básicamente se trata de convencer, de persuadir al lector, ¿no? Entonces un ensayo bien constituye un texto humanístico, ¿no? Hay la opinión personal subjetiva de un escritor, de un redactor, ¿no? Del autor del texto. Esto vienen a ser los textos humanísticos. Aquí es muy importante, maestros, conocer la terminología de estos textos en general, ¿no? Por ejemplo, si son textos filosóficos, vienen tecnicismos, ¿no? Que siempre hay que estar pues averiguando, ¿no? Es un cúmulo determinado de textos que siempre están viniendo. Por ejemplo, en lo filosófico, le decía la palabra hermenéutica, la palabra, por ejemplo, nociología, ¿no? La palabra ente, deontología, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos que estar siempre rebuscando esos bancos de palabras, de términos, porque recuerden ustedes, como lo hemos dicho anteriormente también, que mucho depende de la comprensión, la capacidad vocabular que tiene el lector, ¿no? Es muy importante, pero no solamente lo filosófico, pues, ¿no? En general, los términos, por ejemplo, esencia, entelequia, hay neologismos también, ¿no? Neologismos, por ejemplo, como, friquismo,
veganismo, trompismo, por ejemplo. Y, por ejemplo, aquí hacen alusión a estos términos, trompismo, no a la trompa, ¿no? Sino a la ideología, a la forma de gobernar de Donald Trump, por ejemplo, ¿no? El expresidente norteamericano y toda su gama de este pensamiento que tiene para la política, ¿no? Veganismo será pues la forma de vida que adoptan los veganos, ¿no? En qué se diferencian de los vegetarianos, en fin, esos detalles, un poquito leyendo a grosso modo los conceptos genéricos, las ideologías que van apareciendo de moda, que van poniéndose a tono contemporáneamente, ¿no? De eso se trata, estimados profesores, la terminología que hay que ir conociendo sobre textos humanísticos, ¿no? Por lo demás, vamos a ir a ver ejemplos porque es lo que más nos va a hacer de provecho. Vamos a ver dos textos humanísticos. Acá tenemos los ejemplos. Vamos a borrar primero los dibujos. Y tenemos el texto número 1. El texto número 1, vamos a leerlo. Estamos procurando de que los textos se encajen en una sola diapositiva, con un tamaño de letra, obviamente, que sea completamente visible para todos los alcances visuales, ¿no? No todos vemos con la misma capacidad, pero de eso se trata, ¿no? No dos, tres, porque se hace demasiado confuso, pero igual, ¿no? Tienen cierta complejidad, sobre todo en el vocabulario, para que nosotros justamente seamos exigidos, porque si desarrollamos lo difícil, obviamente lo que tiene un punto medio va a ser mucho más sencillo. Vamos entonces al texto 1, como nos presentaba la anterior diapositiva, ¿no? Acá tenemos el texto 1, dice, en la provincia de Norcia había un venerable sacerdote cristiano que era famoso por seguir rigurosamente la regla agustina que alertaba de los daños gravísimos que pueden provenir al alma a través de los sentidos. Especialmente el sacerdote se cuidaba del sentido del tacto. Por ello era tan ajeno de tomarse confianza con las mujeres que ni siquiera permitía que se le acercara la que le servía. Este gran siervo de Dios, después de haber ejercido santamente su sagrado ministerio por espacio de 40 años, fue sorprendido por una ardentísima fiebre que le redujo en breve a los últimos periodos de su vida. Como ya había cerrado los ojos, perdido la capacidad de movimiento y casi no podía respirar, los miembros de su orden le habían dado por muerto. En este estado, la mujer que durante largos años le había servido se inclinó hacia él y acercó sus oídos a la nariz del santo para cerciorarse si ya había expirado. Lo advirtió el enfermo y, haciendo uso del poco aliento que le quedaba, comenzó a exclamar: retírate, mujer, que hay en mí una centella de vida, tú eres paja y yo soy fuego, aléjate, que aún podría avivarse aquella chispa que vive en mí y quedar hecho ceniza. Poco después se le aparecieron San Pedro y San Pablo. El sacerdote, lleno de júbilo, comenzó a decir: bienvenidos seáis, mis amados protectores, ¿y por qué os habéis dignado a visitar a este pequeño siervo vuestro? Gracias os doy. Venme aquí, que ya voy. Y al decir esto, expiró suavemente el alma en brazos de aquellos dos grandes apóstoles. Muy bien, profesores, analicemos primero el texto. Ya hemos leído, pero necesitamos un análisis. Necesitamos entenderlo cabalmente para tener éxito en las preguntas. En primer lugar, mírenme, ¿qué es lo que hay que averiguar en primer lugar? Profe, la idea principal, bueno, puede ser, pero si usted nota, esto es un texto narrativo, ¿sí o no? Profe, ¿cómo lo sabemos? Lo sabemos por esto, miren, ve, a ver, ¿qué dice acá? En la provincia de Norcia. ¿Qué cosa significa esto? Lugar. Había, ¿qué está indicando acá? Un tiempo, ¿sí o no? Tiempo pasado indeterminado, pero es un tiempo pasado. Había un venerable sacerdote. ¿Qué cosa viene a ser esto? Venerable sacerdote cristiano, el personaje principal de la historia, ¿no? Entonces, miren, ve, tan solo en la introducción del texto ya nos está presentando el autor lugar, tiempo y el personaje central de la historia. Esto es un texto, señores, narrativo. Esto es un texto narrativo, un clásico texto narrativo. Aquí nomás en la introducción ya está su estructura, ¿no? Sus rasgos, digamos, más importantes. La línea, ¿cuáles son los rasgos más importantes?
en el texto narrativo la línea temporal, ¿no? Ahora, miren ustedes, aquí tenemos incluso la introducción, ¿no? La introducción, vamos a ver si y ponemos acá una especie de llave para poder ilustrar de mejor manera. Muy bien. A ver, ¿dónde está el lapicito? Ya, ahora sí. Entonces acá tenemos, por ejemplo, una introducción, lo que hemos leído, ¿no? Y aquí comienza ya a contarse la historia con mayor detalle, ¿no? Aquí dice, ¿no? Este gran siervo de Dios, etcétera, ¿no? Nos da un dato, dice que ejerció su ministerio por más de 40 años, por espacio de 40 años, perdón, ¿no? ¿Y qué le pasó? La fiebre, ¿no? Había cerrado los ojos, parecía que se moría. En ese estado, la mujer que durante largos años le había servido, se le acercó para ver si había muerto o seguía con vida, ¿no? Esto constituye el nudo, porque no sabemos cómo va a responder. Esto constituye el nudo, lo que se conoce en el texto narrativo como nudo, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque justamente nos está presentando la parte más emocionante, vamos a decir así para reconocer, ¿no? La parte más emocionante de el texto, ¿no? Ahí está, vamos a poner llavecita acá, la parte más emocionante. ¿Qué va a pasar cuando esta mujer se le acerca, ya que el sacerdote no había permitido que nadie se le acercara durante toda su vida? Había guardado fielmente esa regla de los agustinos, una orden, ¿no? Una orden religiosa, de no permitir que una mujer se le acercara, ¿no? Porque los agustinos pensaban de que en el tacto y en el contacto con las mujeres estaba el pecado, ¿no? Entonces, ahora les está hablando del texto narrativo, cómo el párrafo 1 o la primera parte sirve como una introducción o como una presentación de lugar, tiempo y el personaje principal, ¿no? Esta parte 1, y cómo después se va a avanzar hacia la parte 2, ¿no? En la parte 2 vamos a tener, como les digo, el nudo, presentación, nudo, y al final aquí no sabemos qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que rechaza a la mujer y no solo eso, sino que se presentan San Pedro y San Pablo, ¿no? Esto viene a ser el famoso desenlace, ¿no? Desenlace, el desenlace de la historia. ¿Qué les parece, estimados docentes? El desenlace de la historia. Por eso decimos que hay una estructura narrativa propia de un texto humanístico. Este sería un texto literario, más o menos, ¿no? Un texto literario, un texto un tanto biográfico, pero de una anécdota sobre todo, ¿no? Sobre la anécdota de un personaje, de un sacerdote cristiano celoso, guardador de la doctrina de los agustinos, ¿no? Concibiendo a la mujer como símbolo de pecado, de tentación, ¿qué le parece, no? Es un texto humanístico, ¿no? Ubicado, como les digo, dentro de las anécdotas de los personajes católicos, en este caso, ¿no? Bien, una vez que yo he entendido, una vez que hemos entendido, bueno, al final muere, ¿no? Ese es el desenlace ya final, muere, ya entonces expira en brazos de estos apóstoles que se le presentan al sacerdote Agustino. Una vez que yo sé ya la estructura de este texto, inicio, nudo, desenlace, qué pasó en el inicio, había un sacerdote celoso, custodio de la regla agustina. En el nudo vemos como una mujer se le acerca a la que le servía, estando él moribundo, sin embargo la alcanza a rechazar para evitar pecar, y en el desenlace vemos como él es llevado por San Pedro y San Pablo, ¿no? A la vida más allá, ¿qué les parece, no? Una vez que yo sé esto, estoy en condiciones de pasar a desarrollar las preguntas. ¿Qué les parece, profesores, si pasamos y vemos aquí la primera interrogante, el primer reto que nos plantea el examinador? Vamos a ver. ¿Qué dice aquí? Fundamentalmente el texto se presenta como, ojo con este cuantificador, fundamentalmente, o sea, principalmente el texto se presenta como la biografía de un venerable sacerdote cristiano agustino. Esto de biografía, lo hemos dicho creo en el comentario del análisis textual, nos parece una exageración. Abarca mucho, ¿no? Biografía tendría que decir pues dónde nace,
cómo crece, o algo así al menos, ¿no? Sus padres, su trayectoria, sus estudios, las obras que realizó, etcétera. Pero es solamente una anécdota, por lo tanto estamos descartándola, ¿no? Una ironía sobre el problema de la castidad en los monasterios. ¿Podría ser esto una burla o una burla fina? Una ironía es eso, ¿no? Una burla bastante fina, bastante escondida, bastante sutil, ¿no? Tampoco sobre la castidad, creo que esto es una exageración, también lo descartamos. Un ejemplo del respeto cabal a la regla agustina contra los sentidos, porque en eso se centra, acá dice fundamentalmente, ¿no? En eso se fundamenta el texto, ¿no? Es un ejemplo, con una anécdota se da un ejemplo del respeto total, 100%, que se le tiene a la regla agustina contra los sentidos, sobre todo el tacto, ¿no? Aunque debería decir el tacto, pero vamos a ver si hay otra mejor, ¿no? Un comentario filosófico en torno de la idea de la salvación cristiana. Miren cómo esto es mentira, ¿no? Puede haber un comentario filosófico tal vez a través de una anécdota, pero, a ver, en torno de la idea de la salvación cristiana, esto de filosófico, ¿no? Es demasiado, ¿sí? Es simple una anécdota, nada más simplemente. Un relato sobre la elevación de un humilde sacerdote a la santidad, ¿no? Esto podría ser, pero no tiene esta precisión, regla agustina, no tiene esta precisión, los sentidos que encierra el tacto que se menciona en el texto, y no tiene esto de ejemplo de respeto cabal, respeto a prueba de bala, maestros, respeto a prueba de todo, ¿no? Contra todo tentación, contra toda tentación. ¿Qué les parece? Esto es completo, obviamente, sin dudar, tenemos que marcar la C. Bien, maestros, vamos a continuar porque tenemos otra pregunta. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y acá dice 2. Vamos a ver. Del texto se puede inferir que para los agustinos, los sentidos, miren con esta pregunta que siempre viene, inferencias, ¿qué es aquello, qué conclusión podemos sacar del texto, de algunas de las ideas? ¿Qué pasa con los agustinos con relación a los sentidos? ¿Qué son para los agustinos los sentidos? ¿Qué inferencia podemos tomar? ¿Permiten conocer a Dios? Los sentidos permiten conocer a Dios. Miren esto, a conocer, ¿no? Si eran símbolo de pecado. ¿Son indicador de vida? ¿Son indicador de, al contrario, ¿no? Son indicador de muerte del alma, ¿no? ¿Están reservados a las mujeres? Bueno, contra las mujeres, ¿no? No a las mujeres. ¿Conducen a la santidad o son fuente de pecado? Obviamente la E, ¿no? Son fuente de pecado. Claro, por eso justamente el curita, ¿no? No quería, pues, que nadie se le acercara, mucho menos, obviamente, lo tocaras, si era mujer, obviamente, ¿no? Porque los sentidos eran considerados para él y para todos los agustinos como fuente de pecado. Muy bien, conducen a la santidad sería al revés, ¿no? Por lo tanto, esto es contradictorio. Letra E. Cualquier duda me la hacen llegar, coméntenme por favor, opinen. Yo no me molesto, al contrario, me voy a emocionar porque vamos a tener la oportunidad de hacer estas clases de forma interactiva. Vamos a ver, borramos los dibujos y nos vamos a la siguiente diapositiva. El rechazo a la mujer por parte del venerable sacerdote. El rechazo a la mujer por parte del venerable sacerdote. A ver, atención acá, por favor. Mientras yo saco el lápiz, aquí está. Venerable sacerdote se explicaría por, ¿no? El rechazo a la mujer por parte del venerable sacerdote se explicaría por. ¿Cuál es la explicación de que el sacerdote rechace a la mujer? La creencia de que son inferiores, subrayamos acá la falacia. Miren, estas preguntas están hechas con falacia, los distractores. Por eso se llaman distractores, porque tratan de distraer, ¿no? Tienen a veces apariencia de verdad, pero no son verdad. Y obviamente podemos caer en esa trampa, hay que subrayarlos para evitar caer. El convencimiento de que la mujer es vehículo de santidad sería al revés, ¿no? La mujer esto, vehículo de santidad, no al contrario. En todo caso, si tendríamos que considerarla vehículo de algo en esta redacción, en este texto, sería de pecado. La idea de que las mujeres están reservadas para Dios tampoco existe, o perdón, es la razón por la que lo rechazó el cura. La intención de tener una vida santa ajena al pecado, esta sí podría ser, y la conjetura de que el amor es producto de la maldad. No, esto sería demasiado exagerado, estaríamos exagerando, desbordando el contenido textual. La respuesta es D, ¿no? ¿Por qué la rechaza? ¿Cuál sería la explicación?
por la intención de tener una vida santa. Él quería tener una vida santa, ajena al pecado, y por eso rechaza a la mujer. Esta es la respuesta, profesores. Muy bien, yo sé que han marcado así también. Muy bien, muy bien. Y nos vamos a la cuarta pregunta. Vamos a ver qué nos trae la cuarta pregunta sobre el texto leído. Los que han comprendido no tienen problemas, están sacando las respuestas como del bajo la manga, vamos a decir acá. Vamos a decir así. Vamos a el lápiz y ahora sí. La expresión tomar confianza. Estas preguntas también siempre van a venir. Tomar confianza. Nos van a preguntar por términos, nos van a preguntar por locuciones, por frases, etcétera. Y para ello tenemos que recurrir al texto, ¿sí o no? Ahora vamos un momentito al texto, aunque si alguien ha entendido, pues ya sería espectacular, ¿no? Puede darse ese caso, ¿no? Lo que hay que ver bien es la expresión sobre la cual nos están preguntando, Tomar confianza, a ver, vamos a ver dónde está esa expresión tomar confianza para verla en su contexto. Vamos a ver. A ver, no está por aquí. Acá está, ¿no? En el cuarto renglón, miren, tomarse confianza, ¿no? ¿Qué dice ahí? Por ello era tan ajeno de tomarse confianza con las mujeres. Y antes, ¿qué había dicho para poder responder correctamente? Especialmente el sacerdote se cuidaba del sentido del tacto. Por ello, porque se tenía que cuidar del tacto, era tan ajeno de tomarse confianza. Por lo tanto, tiene que ver, ¿esto qué cosa quiere decir? Tomarse confianza tiene que ver con el hecho de tener contacto con una mujer, ¿no? Muy bien, vamos entonces ahora sí a buscar las posibilidades que nos estaba exhibiendo para poder marcar la mejor. A ver, ¿qué dicen ustedes, maestros? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Obviamente la expresión tomar confianza alude a contacto físico, pues, ¿no? El tacto es, de todas maneras, se refiere a lo físico, ¿sí o no? Entonces, tomar confianza sería contacto físico. No espiritual, creencia absoluta no tiene nada que ver, fe en sí mismo peor, esperanza segura peor. Bien, letra A con toda seguridad y nos vamos a la última pregunta. Miren cómo se traduce esa expresión. Vamos notando, aunque eso lo voy a hacer aparte. Lo voy a hacer aparte. ¿Cuáles son los tips más importantes para poder llegar a la respuesta sobre términos o locuciones? Número 5. ¿Cuál de los siguientes enunciados es inconsistente con el texto? Inconsistente, incompatible, ¿no? Falso, incluso puede decir también es lo mismo, ¿ya? Inconsistente, por ejemplo, aquí, mírenme, esto ha venido en el examen del 19, ha venido en uno de los textos esta pregunta. Inconsistente. Quiere decir que no guarda consistencia, quiere decir que no guarda relación con lo que se afirma en el texto. A ver, la mujer rechazada, sirvió por largos años al sacerdote. Sí, largos años, lo dice textualmente, ¿no? La mujer dice que lo había servido por mucho tiempo, igual tampoco quería que se acerque, ¿no? Entonces esto de largos años, esto es consistente. Vamos a ver. La llegada de los apóstoles produce desánimo. Uy, acá hay algo que es sorprendente. Desánimo, ¿no? Esto es textual, ¿no? Textual, porque en el párrafo dice que produce júbilo, ¿no? ¿Se acuerdan? Produce júbilo la llegada de San Pedro y San Pablo. En la alternativa nos dice la llegada de los apóstoles produce desánimo, lo cual es completamente falso. Esto tendría que ser lo inconsistente, ¿ya? Vamos a ver la C. Para el sacerdote el tacto es un sentido muy peligroso, por supuesto, puede llevar al pecado, ¿no? ¿Qué más dice? D. Al rechazar a la sirvienta, el sacerdote salió airoso de su última prueba, o sea, ganador victorioso, por supuesto, ¿no? Porque podía haber sentido algo o pensar que sentía algo cuando se le acercó la sirvienta. Sin embargo, salió airoso porque le dijo, retírate, aléjate, mujer, ¿no? Que yo soy paja y tú eres fuego, algo así, ¿no? Terrible, o yo soy fuego y tú eres paja, ¿no? En la época del sacerdote, la mujer era un signo de pecado. La alternativa E, por supuesto, se puede interpretar, se puede inferir esto. Pero en cambio es inconsistente la B. Creo que ya estamos de acuerdo, ¿verdad? La B, porque la B dice pues lo contrario de lo que afirma el párrafo.
Bien, profesores, si hay preguntas, si hay comentarios, háganlo saber a través, ¿no?, de los medios que ponemos a vuestra disposición. Vamos a pasar ahora a un texto más, sí, a un texto más para poder reforzar nuestra práctica, nuestro aprendizaje. Justamente le hemos denominado el texto número 2. Vamos siempre dentro de los textos humanísticos. Acabamos a ver uno sobre la regla de los agustinos y vamos a ver otro texto, ¿ya? Vamos a ver otro texto. Esto sobre pedagogía, sobre educación, que también tiene que ver con los textos humanísticos. Muy bien, vamos a leer. La esencia de la teoría educativa de Makarenko estriba en su concepto de la primacía de lo colectivo y no de lo individual. La principal preocupación debe ser la subordinación de la individualidad al bien común. Ahora bien, el bien común en sí es producto de una sociedad sin clases donde todas las personas contribuyen lo más que pueden, lo que significa una sociedad donde el trabajo, de manera particular el trabajo manual, es aceptado y ejecutado positivamente por todos. Así, para Makarenko, la educación es fundamentalmente el proceso mediante el cual cualquier persona ya desde los primeros años de vida llega a valorar tanto la enseñanza como el trabajo. Lo ve en conexión íntima e inseparable y reconoce que solo surgirá una sociedad realmente buena en el grado en que todo el mundo logre eso. Makarenko evidentemente nunca pretendió haber sido el creador de este punto de vista, sino que lo atribuyó a la tradición marxista-leninista y afirmó que solo buscaba una aplicación educativa atinada. Muy bien, profesores. Interesante, se está hablando sobre educación, ¿no? Sobre la postura de un personaje llamado Makarenko, ¿no? Obviamente sabemos que este es un pedagogo, pues, ¿no?, educador ruso, ¿no? No lo dice el texto, pero por un poco de cultura general lo podemos saber. Entonces, vamos a ir al análisis textual, que es lo que nos interesa, para poder desarrollar las preguntas, ¿no? La esencia de la teoría educativa de Makarenko. Miren términos como estos, de la esencia, ¿no? Son propios los términos de los textos, perdón, humanísticos, de estos textos donde hay ideología, donde hay forma de pensar, ¿no? La esencia, o sea, la naturaleza, el carácter, ¿no? ¿Qué significa carácter? Aquello que marca, el conjunto de rasgos que marca a una persona, que lo distingue de otras. O puede ser también de un animal, de un objeto, ¿no? Acá dice la esencia, o sea, lo más importante de la teoría educativa de este personaje, ¿no? Estriba, hay unos términos que nos pueden traer a la oscuridad, ¿no? La oscuridad mental. Estriba quiere decir fundamento. Miren, una forma de razonar palabras, profesores, ¿ya? Acá lo voy a enseñar. Miren, la palabra estriba, a ver, vamos a ver si hay por aquí, acá hay circulito. Estriba, por ejemplo, miren lo que dice aquí. A ver, ¿dónde está? Ya. Le decía, miren, lo que dice acá, ve. Esto viene de estribo, ¿sí o no? Estribo, que es un estribo donde uno se afianza, donde uno se basa para poder subir, por ejemplo, al caballo, subir, por ejemplo, a un vehículo, ¿no? Entonces, estribar quiere decir descansar en algo, ¿no? Fundarse, fundamentarse, basarse en algo. Makarenko fundamenta, ¿no? O su teoría descansa en su concepto de la primacía. ¿Qué es primacía? De primero, pues primo, ¿no? Ahí está prima, ¿ven? De lo colectivo y no de lo individual, ¿no? Mírenme, pero acá hay algo más interesante todavía. Vamos a ver, desde aquí, miren, profesores, hasta aquí hay una afirmación importante. Se nota el peso de esta afirmación. La esencia de la teoría educativa de Makarenko estriba en su concepto de la primacía de lo colectivo y no de lo individual. ¿Qué es primero en la educación para Makarenko? Lo colectivo, el grupo, no las personas en forma de individuos, ¿no? Aisladamente no. La principal preocupación debe ser, y esto ¿por qué decimos que es principal? Porque miren ustedes, vamos a ponerle otro color aquí para no confundir. Miren, profesores, a ver, tomamos otro color, ¿ya? Otro color. Miren, ve, porque de acá, miren, ve, lo que viene aquí a continuación explica nada más, miren. Explica lo que ya se dijo. La principal preocupación debe ser la subordinación de la individualidad al bien común. O sea, está sencillamente diciendo lo mismo en otras palabras. Ahora bien, miren este conector. Ahora bien, ¿no? ¿Qué es esto? Un conector, una
un conector de secuencia, un conector de afirmación también, ¿no? Que nos indica que lo que sigue va a sustentar lo que ya se dijo anteriormente. El bien común en sí es producto de una sociedad sin clases, donde todas las personas contribuyen lo más que pueden, ¿no? O sea, si va a haber, si la educación va a estar centrada en lo colectivo, entonces tiene que haber un bien común, o sea, todos tienen que ser de todos, ¿no? Dice, no tiene que haber clases, pues, porque si hay clases, o sea, diferencias sociales, pobres, ricos, ABCDE, qué sé yo, entonces, dice el autor, no va a darse lo que él está proponiendo, ¿no? Lo que significa una sociedad donde el trabajo, de manera particular, el trabajo manual, es aceptado y ejecutado positivamente por todos. ¿Qué dice acá? Lo más importante, el trabajo, ¿no? El trabajo, dice, es lo más importante y sobre todo el trabajo manual es aceptado por todos. Todos tienen que trabajar, nada de que yo me siento en la oficina de gobierno o de que yo estoy descansando en mi casa y el resto que trabaje, no, no. Si todo va a ser para todos, entonces todos trabajamos, ¿no? Así Macárenco, miren este conector de explicación, así, de esta manera, quiere decir, ¿no? Así, para Macárenco, la educación es fundamentalmente el proceso mediante el cual cualquier persona, ya desde los primeros años de vida, llega a valorar tanto la enseñanza como el trabajo, ¿no? Hasta aquí, miren, una idea muy importante. Si quitamos lo que está entre comas, que solamente son explicaciones, en verdad lo que hace es afirmar lo que dijo al inicio, pero de una manera ya más clara. La idea principal estaría al inicio y estaría al medio, estimados profesores, ¿no? Y si tendríamos que juntarlas, si nos dijeran que redactáramos esta idea principal, tendríamos que decir algo así como la esencia de la teoría educativa de Macárenco, ¿no? En la esencia de la teoría educativa de Macárenco predomina la colectividad, ¿no? O el carácter colectivo, ¿no? Y además sostiene que en la escuela o en el proceso educativo se debe tomar en cuenta la enseñanza en conexión con el trabajo. Eso sería una idea principal, ¿no? La enseñanza en conexión con el trabajo, ambos son inseparables, dice, y reconoce que solo surgirá una sociedad realmente buena en el grado en que todo el mundo logre eso, ¿no? Bueno, vamos a la idea final. Macárenco, evidentemente, nunca pretendió haber sido el creador de este punto de vista, sino que lo atribuyó a la tradición marxista-leninista y afirmó que solo buscaba una aplicación educativa atinada. Bueno, esto último ya es un añadido. Esta es una idea secundaria, ¿no? Vamos a ver si podemos acá. ¿No? Esta es una idea secundaria, una idea adicional, ¿no? Está haciendo esta idea secundaria? Está adicionando información. Está adicionando información. Entonces la idea principal ya está, ¿no? En la ideología educativa de Macárenco, o en la teoría educativa de Macárenco, ¿no? La colectividad está primero que lo individual y el trabajo debe estar estrechamente unido con la enseñanza. Muy bien. Vamos entonces ahora sí a las preguntas. Vamos a ver, yo sé que a ti te gustan las preguntas, estimado maestro. Vamos a ver. Ahí está, la pregunta número 1. La idea central del texto. ¿Cuál será la idea central del texto, profesores? Diferencias entre lo colectivo y lo individual. Vamos a ver si esto se ajusta. Diferencia entre lo colectivo y lo individual. No hay, esta sería la palabra clave que nos lleva al error, por eso la vamos a descartar, ¿no? El concepto de bien común, según Macárenco, aunque menciona algo sobre el bien común, vamos a subrayar, este es el truco, concepto, no da un concepto necesariamente. En todo caso, miren, la pregunta no es la idea central, está tratando sobre su teoría educativa, la descartamos también. Rol del trabajo y la educación en la sociedad clasista, rol del trabajo, pero dice sociedad clasista, miren el truco, miren, clasista, ¿qué significa? Que tiene clases, y él justamente está abogando, o su teoría sostiene que no debe haber clases, por lo tanto, también está descartado. Vamos a ver qué pasa con la estampa, a ver, ahora sí. Carácter de la propuesta, letra D, carácter de la propuesta educativa de Macárenco, ¿qué dicen ustedes? Esta sí, miren acá el carácter, la esencia, lo explicamos, la naturaleza son sinónimos,
propuesta educativa. ¿De quién? De este señor ruso, Makarenko. Esto está en el texto. Profesores, yo creo que aquí no hay lugar a dudas, ¿sí o no? ¿No? Esto del último, por ejemplo, les dije, constituía una idea adicional. Lo notamos todo al final. Había hablado de lo principal, de la teoría de Makarenko respecto a la educación, cómo se ligaba de una manera tan estrecha al trabajo, etcétera. Y de pronto al final añade esto, ¿sí o no? Por lo tanto, eso es solamente un añadido, como lo hemos dicho, ¿no? Bien, letra D, indiscutible nuestra respuesta. Vamos a la 2. ¿Qué dice ahí? La teoría de Makarenko constituye. ¿Qué viene a ser la teoría de este personaje? Un enfoque diferente de la individualidad. Aquí está el problema. Individualidad. Si nosotros, miren, profesores, tenemos que acostumbrarnos a subrayar los errores o los aciertos. En este caso, este es un error. B, el motor del aumento de productividad. El motor del aumento de productividad. ¿Dónde se habla sobre el motor del aumento de la productividad? Puede referirse a la educación, ¿no? Como el motor del aumento de la productividad. Pero no está hablando exactamente de la educación, está sosteniendo su teoría sobre la educación, ¿no? Vamos a dejarlo en suspenso. Por acá hay algo positivo, pero ojo con esto, motor. Letra C, una forma compleja de encarar la educación. Una forma compleja. ¿Será una forma compleja lo de Makarenko o más bien práctica? De que cuando se educa el ser humano desde pequeño vaya aprendiendo también a trabajar. Se enseñe y trabaje, ¿no? No parece una forma compleja. Letra D, la subordinación del trabajo manual al intelectual de ninguna manera. Miren esta palabra, este sustantivo, subordinación. Esta acción, subordinación del trabajo manual, es al revés. Él dice que es muy importante el trabajo manual, no está hablando de ninguna manera en el trabajo manual, está subordinado al intelectual, al mental. Esto está descartado. Vamos a descartar porque si no nos vamos a quedar nuestro trabajo inútil, ¿no? Estos están completamente descartados. Solamente nos queda la B y la E, la versión marxista-leninista sobre educación. A ver, ¿cuál sería entonces la respuesta correcta, la versión marxista-leninista sobre educación? Sería la E, ¿verdad? Profesor, ¿por qué? ¿Cuál es la razón, estimados colegas? ¿Cuál es la razón? De que Makarenko dice al final, o perdón, el autor dice al final que Makarenko no se atribuye esa teoría a él, sino que es una adaptación, ¿no?, de la teoría marxista-leninista sobre educación. Por lo tanto, esta versión marxista-leninista sobre la educación le pertenece a Makarenko, y sí, sobre esto constituiría la teoría de este personaje, ¿no? Una versión marxista-leninista sobre educación. Bien, no hay otra mejor respuesta. Además, el motor del aumento de productividad no es demasiado explícito como para afirmar esto, y más bien sería la E, ¿no? Es una versión de esta teoría, ¿no? De esta teoría, la de Makarenko. Muy bien, pasamos a la número 3. Nos vamos a la número 3. ¿Qué dice la número 3, profesores? Desde la perspectiva de Makarenko, la escuela podría ser considerada como. Muy bien, ya hemos visto cuál es su perspectiva, su punto de vista. Perspectiva quiere decir punto de vista. Cuando ustedes vean esta palabra perspectiva, interprétenlo como punto de vista, como manera de ver algo. En este caso, la escuela, ¿no? Nos pide sobre la escuela. ¿Cómo se puede considerar? Una herramienta operativa, un recinto académico, una unidad de producción, un mero lugar de enseñanza o una cuna del saber. ¿Cuál sería la idea que tiene Makarenko sobre la escuela? Obviamente una unidad de producción, marcamos la C. ¿Por qué, profesor? Porque está diciendo que la enseñanza va ligada al trabajo, ¿no? Y si tú aprendes y produces, aprendes y trabajas, obviamente, vas a producir una cartera, un pan, un vestido, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso es para Makarenko la educación, ¿no? Una unidad de producción, ¿no? Podría ser una herramienta operativa, pero es muy abstracto, ¿ves? Muy difusa la definición, muy difuso el concepto. En cambio, una unidad de producción sí, directamente la podemos tomar como respuesta.
Muy bien, lugar de enseñanza muy poco, cuna del saber muy romántico, no está hablando de eso Macarenco, de algo mucho más práctico, ¿no? Y pasamos a la número 4, señores. Vamos a ver la número 4. La integración entre enseñanza y trabajo, ¿qué permitiría? La integración entre enseñanza y trabajo permitiría, vamos a borrar los garabatos primero, un momentito por favor, ahora sí, ¿no? La integración entre enseñanza y trabajo permitiría orientar los primeros años de vida, puede ser fortalecer la filosofía marxista, en verdad no se necesita fortalecer esto, una sociedad con condiciones dignas, esto estaría mejor porque sí habla de sociedad igualitaria, habla de sociedad y colectiva, ¿sí o no? De sociedad producto del pensamiento colectivo, por lo tanto no habría clases sociales, dice Makarenko, dice el autor, ¿no? Sobre Makarenko, por lo tanto sería la C, ¿no? Claro, permitiría una sociedad con condiciones dignas, donde no hay diferencia de clase, ¿no? Yo creo que acá no hay discusión. Una mayor disciplina del alumnado, no hay muy poco, eso lo podemos lograr con cualquier otra teoría, no necesariamente con la tremenda teoría de Makarenko, la creación de una sociedad imperial, tampoco, ¿no? Tampoco la creación de una sociedad imperial, sería peor, esto de imperial va en contra de lo que dice el autor. Bien, profesores, pasamos a la número 5. Pasamos a la número 5. Vamos a ver con la última pregunta de esta jornada académica. Bien común, ¿se entiende en el texto cómo? ¿De qué manera se entendería en la expresión bien común? Otra pregunta, igual que en el texto anterior, ¿no? Sobre, en este caso, una frase, ¿no? Una locución. Bien común, se lograría el bien común, dice Makarenko, ¿no? Se lograría el bien común con esta forma de enseñanza, trabajo y enseñanza, ¿no? Vamos a ver, con esta forma de educación, perdón, trabajo y enseñanza. Virtud moral, objetivo grupal, puede ser esto, trabajo colectivo, meta factible o bienestar colectivo. Obviamente la E, ¿no? Está mucho más completa, mucho más entera, mucho más cabal la E, bienestar colectivo. El bien común se entiende en el texto como bienestar colectivo, o sea, el bien de todos, y no solamente de un grupo, ¿no? No solamente tampoco trabajo. Bien común sería el bienestar colectivo. Dice la teoría de Makarenko que con esta forma de educar, con esta forma de educación, ¿no? Se lograría extinguir las clases sociales, abolir las clases sociales, la diferenciación entre los seres humanos componentes de la sociedad, y entonces como ende tendríamos el bienestar colectivo. Bueno, profesores, muchísimas gracias. No te olvides pues de suscribirte y de darnos un like si nuestro contenido te es útil para seguir subiendo estos videos, ¿no? Anímanos pues a continuar con este trabajo y te deseamos éxitos en el examen que ya se avecina.